La unidad investigativa de nuestro canal aliado Noticias Caracol revela la historia de los colombianos que sin experiencia militar son reclutados por el ejército ruso y terminan convertidos en carne de cañón en una guerra ajena. Hoy no hay una cifra oficial de reclutados ni de desaparecidos. La única información disponible sobre el número de colombianos en Rusia se conoce por las denuncias de los familiares. Con la banda completa, Girón presente, Santander. Quien habla en este video es Hamilton León, un colombiano que aterrizó en Rusia a finales de marzo de 2026. Colombia, firme. Este era el pelotón al que pertenecían, un grupo de 17 soldados, la mayoría colombianos. Estos videos son hoy la única prueba que tienen algunas familias para demostrar que sus seres queridos se enlistaron en las Fuerzas Armadas de Vladimir Putin. Estamos. Firme. Colombia, firme. Hamilton le enviaba estas imágenes a su hermana en Bucaramanga, Sonia León, a quien le contaba con lujo de detalles todo lo que estaba viviendo. Todos los días se comunicaba y nos enviaba fotos y nos decía, bueno, estamos haciendo esto, nos están entrenando, aquí hay comida. Bueno, muchachos, aquí preparándonos una cena con sazón colombiano. Ya era hora, ya era hora. Les pintan algo, mejor dicho, una calidad de vida pues que no de pronto se tiene aquí, entonces a ellos se les hace más fácil. Igual les dicen que no hay tanto peligro, que sí van a estar allá, pero nunca les dicen que van a estar en la zona cero de guerra. La banda latina, la banda latina. Para comienzos de junio, los mensajes que Hamilton le envió a su hermana cambiaron de tono drásticamente. El colombiano documentó algunos de los crudos enfrentamientos en los que participó. Muchacha, muchacha. Go, go, go. Hasta que él y su grupo cayeron en un ataque que arrasó con el pelotón entero. Tratando de sobrevivir, padre amado. A ellos lo llevan a un campo minado, totalmente minado. Y aparte de que el campo es minado, está asediado por muchísimos drones, donde los muchachos compañeros de él, muchos cayeron en minas donde les destrozaba las piernas, partes del cuerpo. No hay evacuación, ellos mueren desangrados, pero hay otros que agonizan muchos días. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Colombia. Sí, Colombia, mi hermano. Colombia. Apoyándonos acá. Hamilton grabó videos con imágenes devastadoras de la guerra. Esto es una mierda total, muertos y muertos por lado y lado. Aquí voy, solo físicamente porque me respalda mi Señor Jesucristo. Es como un infierno, es un infierno. El que salga de un campo de esos es un milagro y mi hermano salió de ahí completo, porque él salió sin ni siquiera estar herido. Hamilton quedó con vida, pero a su alrededor se ven colombianos muertos y heridos. Ay, Dios mío. En este aparte se observa a otro compañero, también colombiano, con el pie destrozado por una mina. No te hubieras matado. Oye, que está bien, hermano, Dios me lo bendiga. Me toca seguir adelante, pero yo vengo por usted más tarde o apoyo su vacación. Dios me lo bendiga. Lo quiero mucho, Dios. Él, en ese video que lo encuentra, ellos piden evacuación que nunca llega. Los cuerpos de ellos no pueden estar cerca. Yo no puedo estar contigo aquí a mi lado porque el dron detecta el calor y los mata. Ellos tienen que separarse. El siguiente video de Hamilton lo grabó cuando dejó atrás a los heridos para pedir ayuda. Estoy solo, estoy tratando de salir al punto de evacuación. 43 kilómetros. Drones, minas, sin agua, sin comida, más de 12 días sin comer ya. Pero poniendo todo en las manos de Dios. Eso es una carnicería, es la palabra. Según Sonia, el compañero herido en un pie logró arrastrarse durante varios días hasta encontrar ayuda. Su hermano Hamilton también logró salir hasta una base militar en donde se comunicó con ella por última vez. Él se comunicó el día 15 de junio, donde el primer mensaje es: todos murieron. Vaya a la Cancillería y pídame, ayúdeme. Él llega a una base y él, al parecer, se mete en problemas porque su desespero hace que él intente escapar de ese sitio. Ese mismo día yo recibo un mensaje de él donde él me dice: ayúdeme porque los rusos me van a matar.
Desde ese día ha enviado solicitudes a las autoridades colombianas y rusas sin recibir ninguna respuesta. Ella tiene una conclusión clara. Yo pienso que en algún momento que a mí me lleguen a decir falleció, no falleció, no falleció porque estaba dentro de la base. En caso tal de que me digan desaparecido, fallecido, no sería eso, sino sería que ellos lo asesinaron. Como Hamilton, hay cientos de colombianos desaparecidos en Rusia. Ellos hacen parte de una estrategia del gobierno de Putin para enfrentar la fase más reciente de la guerra, la cual consiste en reclutamientos masivos de extranjeros, entre ellos colombianos. Así lo explica un reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en Francia. Desde París, Ilian Usok, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de esa organización, lo dijo así de contundente. Rusia estaba perdiendo entre 30.000 y 40.000 efectivos al mes entre muertos y heridos en el campo de batalla. Por lo tanto, para reemplazar esas pérdidas, era necesario reclutar cada vez a más personas. Esto también se explica porque Rusia está empleando una táctica altamente peligrosa en el campo de batalla, conocida como ataques de carne. El término carne de cañón no es otra cosa que enviar hombres al frente de batalla, prácticamente a morir. Eso significa que es, por así decirlo, de un solo uso. Básicamente será enviado en una sola dirección para identificar las posiciones ucranianas, pero no va a regresar porque las probabilidades de que sobreviva son prácticamente nulas. Según Usop, las cifras de reclutamiento de extranjeros por parte de Rusia son exponenciales. Mientras que en 2022 el número de extranjeros reclutados era de apenas unos cientos, para 2024 esa cifra ya se situaba entre 8.000 y 10.000 personas. Actualmente el número total de extranjeros que han sido reclutados desde 2022 es de aproximadamente 30.000. Desde Kiev, la capital de Ucrania, Denis Sultanayev, otro de los investigadores que participó en este informe, aseguró que hay 3 razones por las que los rusos están reclutando a colombianos. La primera es que Colombia es un caso bastante único debido a la enorme cantidad de personas con experiencia militar y paramilitar, consecuencia de los conflictos que el país ha vivido durante las últimas décadas. La segunda razón es económica, pero también existe una tercera razón. El gobierno colombiano no está oponiendo una resistencia activa a lo que está ocurriendo. Según los expertos, la Federación Rusa está usando todo tipo de estrategias para atraer a los extranjeros, incluidos colombianos, y llevarlos a firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Es un reclutamiento depredador porque Rusia está esencialmente cazando a cualquier persona físicamente apta que esté dispuesta a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa para ir a combatir en Ucrania. ¿Cómo están reclutando a los colombianos desde Rusia? Les contamos en el siguiente informe. Hoteles y apartamentos en el sur y en el occidente de Bogotá son utilizados por las redes de reclutadores creadas por Rusia en Colombia. Allí concentran a decenas de hombres que llegan desde diferentes lugares del país para enlistarse en el ejército de Putin. Esta es la segunda parte de este informe especial de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Jairo y su hermano Óscar Orozco mordieron el anzuelo de los reclutadores a mediados de abril de 2026. Nosotros jugamos con candela, oye, díselo. El primero trabajaba como cocinero y pidió proteger su identidad por razones de seguridad. El segundo era albañil. Ninguno tenía experiencia en la guerra. Recibo una llamada de mi hermano, me dice, mira, conseguí un contacto para prestar servicio y me dicen que no vas a hacer nada, relajado, como tú eres cocinero, ya te van a poner a cocinar. Jairo recibió un mensaje como este, en donde les ofrecían un contrato directamente con el Ministerio de Defensa ruso. El pago era un bono por $35.000, equivalentes a 110 millones de pesos colombianos, y un salario mensual de $3.500, es decir, 11 millones de pesos aproximadamente. También les ofrecían la ciudadanía rusa para él y su familia, después de 6 meses de servicio en el ejército de ese país.
Él como que le lavaron el cerebro, él hasta dejó el trabajo botado y todo, y él salió corriendo para allá. Y yo digo, yo también sé que salgo corriendo para allá. Yo nos acompaño en este viaje. Los reclutadores citaron a los hermanos en un edificio ubicado en el sector de Fontibón, en Bogotá. Estamos acá en el apartamento, ya van a viajar el día de hoy. Es una realidad. Una realidad para nuestro futuro. Cuando llegamos allá, habían cantidades de personas y jóvenes llamando que yo también me voy, y todo el mundo se fue. Ya éramos aproximadamente unas 60 personas que estábamos en esa casa escondidas, no podíamos hacer bulla. Bueno, mi gente, aquí estamos en la ciudad de Bogotá, sacando el pasaporte con los compañeros que vamos para Rusia. Nos hicieron el pasaporte. Y yo no tengo plata, yo le dije, yo no tengo plata para la cédula, yo le dije, la cédula, no importa, me sacaron la cédula. Bueno, eso me sacaron de todo, ni zapatos tenía, además me compré estos zapatos y me embarcaron. Por este mismo lugar pasaron decenas de colombianos que terminaron en Rusia. Gracias a la compañía Jaguar, estamos acá para recorrer nuestro destino hacia la ciudad de Rusia. Ellos señalan a una compañía conocida como Jaguar Consultoría como la mayor responsable del reclutamiento. Hoy nos encontramos aquí reunidos en estas mesas gracias a la compañía Jaguar que nos está abriendo las puertas. Noticias Caracol investigó y encontró que Jaguar Consultoría realmente es una empresa de papel. No tienen registro de Cámara de Comercio, sede o dueños. Grupo Jaguar, acá de Rusia, saludos. Ante el aumento de las denuncias por las desapariciones de los colombianos en Rusia, Jaguar Consultoría cambió su nombre en redes sociales y chats. Ahora se hacen llamar Compañía Los Osos. También comenzaron a variar los lugares de concentración en Bogotá. Los colombianos en Rusia y sus familias revelaron los nombres y los alias de por lo menos una docena de reclutadores. Uno de los principales es a quien identifican como Miguel Peña. En este video, por ejemplo, les está explicando las principales rutas por las que son enviados a Rusia. En las escalas puede ser por Panamá o puede ser por Perú. Y después ahí a Brasil. Ahí llegan a Brasil, descansan un día o de pronto puede ser que rapidito. Entonces puede ir a Marruecos, puede ir a la India, puede ir a Dubái. Según por donde digan los rusos. Lo seguro para la gente viajar. Pero más que todo son países aliados a Rusia. Incluso les dice que les va a comprar bocadillos para el camino. Para Panamá, yo les voy a comprar pronto unos bocadillos, unas galletas. Para que lo lleve cada uno, para que lo coman en 2, 3 horitas que están allá. Para tratar que aguantan que lleguen a Brasil. Ahí está el señor Miguel. Él me engañó, él me echó mentiras, que íbamos a estar como él, tranquilo y relajado. Y ellos lo que quieren es gente allá como para que el reto se vea más grande, alto de presencia, eso sí, con buena disciplina. Él no nos habló de una masacre. Otro de los reclutadores es Joyner Quintero. Estamos convocando personas que quieran hacer parte del ejército ruso. Nosotros vamos a ser los instructores y vamos a ser los traductores y encargados del batallón que vamos a crear acá en Rusia. Vamos a crear un batallón de solo colombianos. El anuncio del reclutador de crear un batallón evidenciaría cuántos colombianos estarían en la mira para ser llevados a Rusia. De acuerdo con las Fuerzas Armadas de ese país, un batallón tiene entre 600 y 800 hombres. En los videos que se distribuyen a través de cadenas de chats, Joyner Quintero junto a otros 2 colombianos explican detalles sobre el reclutamiento. Somos 3 personas los que estamos reclutando, que se incluye Alexander Barajas, Joyner Quintero y mi persona, Ricardo Montenegro. Cualquier cosa nos escriben, el resto es mera ficción. Sin ningún tapujo, Joyner Quintero asegura que trabaja con la Federación Rusa. Estamos trabajando directamente acá con la Federación Rusa y con el señor general, el comandante de Estado Mayor. Nos ha brindado la oportunidad para brindar la oportunidad a las personas que quieran viajar desde Colombia acá a Rusia. Según los testimonios, los reclutadores los preparan para eludir las preguntas en los controles de migración. Así lo explicó Jairo al narrar cómo fue su salida de Bogotá rumbo a Brasil. Nos entrenaron, ustedes cuando pasen inmigración, ustedes les van a preguntar, no, ¿dónde va usted? Yo dije, no, para Brasil. ¿Qué parte? San Pablo. Ya no hay inmigración, no pregunta más nada. Estamos en San Pablo, Brasil. Caminando la tierra de Neymar, mi gente. Cuando llegamos a Brasil,
allá nos recibe otro reclutador en Brasil. Nos llevó a una casa, nos dio comida, tal. En un video grabado en esa casa, conocido por Noticias Caracol, se observa a 2 reclutadores dando instrucciones a un grupo de más de 20 colombianos. Bueno, señores, ya estamos acá. Amén. Ya mentalicémonos que vamos a estar. Estando en Brasil y mientras esperaban el vuelo que los llevaría primero a Dubái y luego a Rusia, Jairo sospechó que las promesas de los millonarios pagos por trabajar para la Federación Rusa eran falsas. Por eso, a última hora decidió no continuar con el viaje, pero no pudo detener ni a su hermano ni a los demás colombianos. Me llaman, muestran un video de TikTok donde me dicen, manito, eso es mentira, ahí no van a pagar nada. Pero los compañeros no me captaban, estaban con el cerebro ya muy como que lavado. Yo comienzo a forcejear con mi hermano, a gritar, hey, no te vas, no que no te vas. Yo le dije, no te vas, no, tú no te vas. Y comenzamos a forcejear, él me empuja. Ya yo al ver que no pude hacer más nada, yo me regreso corriendo y paso a la Policía Federal allá en Brasil. Y le digo, hey, mi hermano está en ese avión, se lo llevan para el engaño, para una guerra. Y ellos no me entendían ni nada, ahí me paraba bola. Se le congela hasta el alma a uno aquí, mi gente. Moscú, Rusia. Mientras estaba en Brasil buscando cómo regresar a Colombia, Jairo confirmó sus peores temores. Su hermano Oscar le contó que a los pocos días de haber aterrizado en Rusia, había sido enviado al frente de guerra. Como los 5 o 10 días confirmamos que sí es real la noticia, que el hecho es mentira a la gente, apenas que llegan allá los tratan mal. Resistiendo, mi gente. Un cigarro para los nervios. Él me dice esas palabras, que lo ayudara a salir de aquí, que lo sacaran, porque ahí le estaban haciendo mucha maldad, que ya no era lo que lo prometían, que él se estaba comiendo la mierda. Según Jairo, le reclamó a sus reclutadores por supuestos incumplimientos, pero habría recibido una amenaza de muerte. Le digo a Miguel, me haces el favor y me regresas a mi hermano otra vez y a mí para Colombia, o te llevo a la Sijín allá a tu casa, allá en el hotel donde está, él llega y me amenaza, él me dice, bueno, vas a amenazarnos, no subestimes a los rusos, o te encontramos en Colombia, te matamos a ti, recibo muchas amenazas, ¿sí me estás entendiendo? Jairo recogió la plata para poder volver a Colombia y desde el 16 de mayo no sabe nada de su hermano. Como muchos familiares de desaparecidos, ha golpeado puertas en busca de información. Consultamos a la Embajada de Rusia en Colombia y negó cualquier vínculo en el reclutamiento de los colombianos. La Embajada de Rusia en Colombia no realiza ningún tipo de gestión relacionada con la contratación de ciudadanos extranjeros para prestar servicio militar a las Fuerzas Armadas de Rusia. Sin embargo, los colombianos que están en Rusia entregaron a Noticias Caracol los contratos que habrían firmado con la Federación Rusa. En los documentos se observan los logos y sellos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa ruso. El presente contrato sobre la realización del servicio militar en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. En este contrato, por ejemplo, se especifica el cargo que tendrá uno de los reclutados dentro de las Fuerzas Armadas. En este otro contrato queda claro el compromiso que adquieren los colombianos con los rusos. Servir desinteresadamente al pueblo de la Federación de Rusia, defender con valentía y destreza a la Federación de Rusia. Los contratos van firmados por oficiales rusos. En este, el firmante es el mayor Vladimir Lomakin, jefe del punto de selección para el servicio militar de la ciudad de Lipetsk. Aunque la embajada insiste en negar cualquier vínculo con las redes de reclutamiento, no se explica cómo decenas de colombianos aparecen en instalaciones del ejército ruso. Tampoco cómo están vestidos con uniformes de las Fuerzas Armadas de ese país, portando armamento y combatiendo junto a tropas rusas. Ilya Nusov, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en París, asegura que el vínculo entre los reclutadores y la Federación Rusa es innegable. En lugares como Colombia normalmente se trata de reclutadores privados o aparentemente privados que utilizan las redes sociales para atraer personas. Después, aprovechando sus contactos con interlocutores rusos o incluso con organismos oficiales del Estado ruso, logran que esas personas viajen a Rusia y firmen contratos con el Ministerio de Defensa.
Es importante mencionar que en muchas ocasiones los propios reclutadores incluso adelantan el dinero o cubren los gastos de viaje de los posibles reclutas para facilitar su traslado a Rusia. Lo cierto es que la oferta de reclutadores es cada vez más amplia y variada. Así lo explica Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios, compañías militares y seguridad privada. El reclutamiento cada vez es menos directo y hay muchos intermediarios. También se hace un gran uso de redes sociales, también el uso de redes internas de personas que están inmersas en este tipo de actividades. Noticias Caracol consultó a la Fiscalía colombiana. Aseguraron que han recibido casi un centenar de denuncias de familiares de colombianos desaparecidos en Rusia y que la Unidad de Derechos Humanos avanza en una investigación preliminar en contra de las redes de reclutamiento. También buscamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, pero no obtuvimos respuesta. Contactamos a varios de los señalados reclutadores, pero no respondieron a nuestros mensajes. Y es que cada vez hay menos ciudadanos rusos dispuestos a alistarse en la guerra. Un experto explica cómo la Federación Rusa recurre al engaño, la coerción o los incentivos para atraer a extranjeros y reclutarlos. Con base en su investigación, ¿cuáles identifica usted como las causas profundas, los patrones y los mecanismos utilizados para reclutar y trasladar combatientes extranjeros hacia Rusia para su participación en la guerra contra Ucrania? Bueno, creo que por un lado identificamos como causa profunda el reclutamiento o del reclutamiento depredador por parte de la Federación de Rusia la necesidad de sostener sus operaciones militares, su ocupación y la expansión de su conquista del territorio de Ucrania mediante el empleo de esta táctica de ataques de carne o de infiltración de posiciones enemigas. Y para ello simplemente necesita cada vez más cuerpos porque cada vez hay menos ciudadanos rusos dispuestos a alistarse. Para hacer frente a esa escasez, Rusia ha creado una red mundial de reclutamiento depredador que utiliza el engaño, la coerción o los incentivos para atraer a extranjeros y lograr que se alisten. Este sistema tiene una base legal dentro de Rusia. Algunos reclutadores incluso reciben pagos por entregar combatientes a la Federación de Rusia. Existen bonos por reclutamiento. Con frecuencia se promete la ciudadanía, además de ofrecer dinero. Se trata de una estructura muy organizada y sólidamente establecida desde el punto de vista jurídico. Y de hecho, opera tanto dentro como fuera de Rusia. Sabemos que dentro de Rusia funciona a través de sus agentes, de instituciones estatales e incluso, en ocasiones, de la policía, que básicamente detiene personas en la calle y las obliga a firmar contratos con el Ministerio de Defensa. En otros casos, se trata de migrantes que son objeto de redadas por parte de la policía migratoria. Fuera de Rusia, el sistema es un poco más complejo. Rusia suele utilizar intermediarios que establecen redes de reclutamiento. Los vínculos entre el Estado ruso y esas redes no son tan evidentes. Rusia los oculta, pero creemos que Rusia sigue siendo responsable de mantener esas redes porque, en cualquier caso, proporciona los incentivos financieros necesarios para sostenerlas. Después paga los salarios, los bonos y demás beneficios. Y en la etapa de la firma del contrato, por supuesto, es el Ministerio de Defensa ruso el que acepta a esos extranjeros. Por lo tanto, Rusia asume la responsabilidad. La forma en que opera en el extranjero es que normalmente, aunque depende del contexto, existe una plataforma en redes sociales como Facebook o Telegram donde se publican anuncios generalmente en el idioma local. ¿Qué ocurrió en Rusia en 2022 para que decidieran en ese país ocultar información a las personas con el fin de que fueran a combatir en esta guerra? Cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, no esperaba encontrarse con una resistencia tan fuerte por parte de Ucrania, hasta el punto de empezar a sufrir pérdidas masivas en el campo de batalla. Y para reponer esas pérdidas, Rusia tenía varias estrategias posibles, una de las cuales fue la movilización parcial de sus propios ciudadanos, medida que adoptó en septiembre de 2022. Sin embargo, eso no resultó suficiente, aunque lograron reclutar entre 300.000 y 500.000 ciudadanos rusos.
Rusia estaba perdiendo entre 30.000 y 40.000 efectivos al mes, entre muertos y heridos en el campo de batalla. Por lo tanto, para reemplazar esas pérdidas, era necesario reclutar cada vez a más personas. Esto también se explica porque Rusia está empleando una táctica altamente peligrosa en el campo de batalla, conocida como ataques de carne o tácticas de infiltración, que consiste básicamente en lanzar oleada tras oleada de infantería contra las posiciones ucranianas. Y esto genera pérdidas de personal extremadamente elevadas. Así que una vez que la movilización parcial dejó de ser suficiente, Rusia recurrió a la estrategia de reclutar combatientes, tanto nacionales como extranjeros, mediante contratos de un año. Como los ciudadanos rusos suelen estar más informados sobre lo que les va a ocurrir, cada vez son más reacios a firmar esos contratos, porque conocen el alto riesgo de resultar heridos o morir. ¿Qué hace que los ciudadanos colombianos sean particularmente vulnerables a estas redes de reclutamiento y por qué cree que Colombia se ha convertido en una fuente tan importante de reclutados? Bueno, debo señalar que en cierto modo los colombianos desafortunadamente no son muy diferentes de las personas vulnerables que han sido reclutadas en todo el mundo. En nuestro informe identificamos decenas de países en todos los continentes que han sido objeto de campañas de reclutamiento dirigidas a personas vulnerables. Y esa es una vulnerabilidad que Rusia ha explotado de manera muy activa. Personas que ganan muchísimo menos de lo que podrían recibir si firmaran un contrato con el Ministerio de Defensa ruso. Pero hay una característica que distingue a Colombia, debido a que Colombia desafortunadamente ha vivido una larga guerra civil y un conflicto armado. Existen muchos combatientes experimentados y valientes, excombatientes que quizá, debido a la ausencia de políticas eficaces de desarme y reintegración o a la falta de oportunidades dentro del país, buscan utilizar en el extranjero las habilidades que adquirieron durante ese periodo de guerra. Para Vladimir Putin, la guerra con Ucrania no debía durar más de unas semanas. Hoy lleva más de 4 años y la pesadilla para Rusia no parece estar cerca de terminar. Drones ucranianos ya han llegado hasta Moscú y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace. Febrero de 2022. Vladimir Putin ordenó la mayor invasión terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 150.000 soldados rusos cruzaron simultáneamente las fronteras de Ucrania desde Rusia, Bielorrusia y Crimea. La expectativa en Moscú era clara, que el gobierno de Volodymyr Zelensky colapsara rápidamente, que Kiev cayera en cuestión de días y que Ucrania aceptara un gobierno cercano al Kremlin. Pero 4 años después nos encontramos con esto. Lo que acabamos de ver es el techo de un almacén de combustible de unos 50 metros de diámetro, ubicado en Moscú, la capital de Rusia, y la explosión la provocó un ataque ucraniano. Por primera vez en décadas, ciudades rusas como Moscú también sienten que el conflicto ya no está tan lejos. No significa esto que Ucrania esté ganándole la guerra a Rusia específicamente, pero sí que las cosas están muy alejadas de lo que Putin alguna vez pensó. Pero para entender lo que muchos expertos han denominado una pesadilla rusa, es necesario volver unos años atrás. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se convirtió en un país independiente. Sin embargo, Moscú nunca dejó de considerar a Ucrania como parte de su esfera natural de influencia. Para Putin, perder definitivamente Ucrania significaba perder una pieza fundamental de la historia, la cultura y también de la seguridad rusa. Durante años, las tensiones crecieron, especialmente después de que Ucrania comenzara a acercarse cada vez más a Europa y a la OTAN. Ese acercamiento fue visto por el Kremlin como una amenaza directa. Rusia argumentaba que la expansión de la OTAN hacia el este rompía los compromisos alcanzados tras el fin de la Guerra Fría. Mientras tanto, Occidente respondía que cada país soberano tiene derecho a decidir con quién aliarse. La relación terminó de deteriorarse en 2014. Ese año, tras las protestas del Euromaidán, cayó el presidente ucraniano Viktor Yanukovych, considerado cercano a Moscú. Rusia respondió anexándose Crimea y apoyando militarmente a grupos separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.
Durante 8 años ese conflicto permaneció relativamente contenido, pero en febrero de 2022 todo cambió cuando Putin anunció una operación militar especial. Según el Kremlin, los objetivos eran desmilitarizar y desnazificar Ucrania, además de proteger a la población rusoparlante de Donbass. Sin embargo, para Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y la inmensa mayoría de países occidentales, aquello fue una invasión a gran escala contra un Estado soberano y una violación del derecho internacional. Rusia, el país más grande del mundo, contra una nación 28 veces más pequeña que ellos. ¿Cómo terminó atrapada en una guerra que ya supera los 4 años? Bueno, todo se resume en uno de los mayores errores estratégicos del Kremlin. Cuando los primeros tanques rusos cruzaron la frontera el 24 de febrero de 2022, muchos analistas pensaban que Kiev caería en cuestión de días. Después de todo, sobre el papel, Rusia tenía una enorme ventaja. Contaba con más soldados, más tanques, más aviones y uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo. Frente a ese poder militar, Ucrania parecía tener pocas posibilidades y todo indica que esa era también la apuesta del Kremlin. El plan consistía en avanzar rápidamente hacia Kiev desde varios frentes, tomar los principales aeropuertos, rodear la capital y provocar el colapso del gobierno de Volodymyr Zelensky. Incluso hubo informes de inteligencia que señalaban que Rusia había preparado listas de funcionarios para reemplazar a las autoridades ucranianas una vez ocupara el país. Pero la realidad fue muy distinta. Uno de los primeros golpes para Moscú ocurrió en el aeropuerto de Hostomel, ubicado a las afueras de Kiev. Las fuerzas rusas intentaron capturarlo durante las primeras horas de la invasión para convertirlo en un puente aéreo que permitiera desembarcar miles de soldados y acelerar la toma de la capital. Sin embargo, las tropas ucranianas resistieron con mucha más fuerza de la esperada. Los combates fueron intensos y el aeropuerto quedó inutilizado. Con ello, uno de los pilares del plan ruso comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, las enormes columnas de vehículos militares que avanzaban hacia Kiev empezaron a enfrentar otro enemigo: la logística. Los convoyes quedaron atascados durante días. Escaseaba el combustible, los alimentos y los repuestos. Muchos vehículos quedaron abandonados por averías mecánicas o porque simplemente se quedaron sin gasolina. Al mismo tiempo, pequeños grupos de soldados ucranianos equipados con misiles antitanques suministrados por Occidente comenzaron a atacar esas largas columnas desde distintos puntos. La imagen de decenas de blindados destruidos dio la vuelta al mundo. Pero quizá el mayor error de cálculo de Moscú fue político. El Kremlin esperaba que el presidente Volodymyr Zelensky abandonara Kiev y eso nunca ocurrió. En lugar de huir, apareció en las calles de la capital junto a sus principales ministros. Mientras Rusia esperaba un gobierno en retirada, encontró una población que en muchos casos se organizó para defender ciudades, construir barricadas y colaborar con el ejército. A esto se sumó un factor que probablemente Moscú tampoco anticipó en toda su magnitud: el respaldo de Occidente. Estados Unidos, los países europeos y otros aliados comenzaron a enviar miles de millones de dólares en ayuda militar e inteligencia, entrenamiento y asistencia económica. Primero llegaron los misiles antitanque como los Javelin y los Enlaw. Después, sistemas de defensa aérea capaces de derribar misiles y drones. Más adelante llegaron lanzacohetes HIMARS, tanques modernos, misiles de largo alcance y, con el paso del tiempo, aviones de combate F-16 operados por pilotos ucranianos. Esta ayuda permitió que Ucrania no solo resistiera el avance inicial, sino que recuperara parte del territorio ocupado en regiones como Kharkov y Gerson durante 2022. A finales de marzo de ese mismo año, Rusia tomó una decisión que pocos imaginaban al comienzo de la invasión. Retiró sus tropas del norte de Ucrania y abandonó el intento de conquistar Kiev. Lo que debía ser una guerra relámpago había fracasado. A partir de entonces, el conflicto cambió por completo. Las rápidas maniobras dieron paso a una guerra de desgaste y mientras el frente parecía estancarse, Ucrania comenzó a desarrollar una nueva estrategia que terminó cambiando no solo esa guerra, sino todas las guerras de allí en adelante. Los protagonistas del conflicto ya no son enormes bombarderos ni misiles, son los drones. Pequeños, relativamente baratos y capaces de recorrer cientos e incluso más de 1000 kilómetros para atacar objetivos estratégicos. Cuando comenzó la invasión, Ucrania utilizaba drones principalmente para observar los movimientos de las tropas rusas y dirigir el fuego de la artillería. Sin embargo, con el paso de los meses, ingenieros ucranianos comenzaron a desarrollar drones de fabricación nacional con cada vez mayor alcance. Los ingenieros ucranianos no solo se volvieron expertos en drones, se hicieron, para muchos, los mejores del mundo. Estos aparatos pasaron de ser artilugios de reconocimiento a armas, y cada vez se hicieron más potentes en todos los sentidos, al punto en que han hecho que Ucrania haya podido resistir hasta el día de hoy. Incluso hace poco más de un mes,
pudimos ver una escena que antes hubiese sido impensable. Moscú, la capital, fue atacada por varios drones, y si bien no causaron bajas civiles, el mensaje fue claro: Ucrania sigue en pie de guerra y con fuerza. Además, Ucrania ha atacado muchas de las refinerías de petróleo de Rusia, lo que ha causado que la gasolina comience a escasear en todo el país. Ni Rusia ni Ucrania publican cifras completas sobre sus pérdidas militares, por lo que las cifras que existen son estimaciones elaboradas por organismos internacionales y centros de investigación, y todas coinciden en algo: el costo humano ha sido enorme. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, la guerra habría dejado más de 2 millones de bajas militares entre ambos bandos, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos. De ese total, Rusia habría sufrido cerca de 1.4 millones de bajas, mientras que Ucrania registraría entre 525.000 y 625.000. Además, se estima que cientos de miles de soldados de ambos países han muerto desde el inicio del conflicto. Y a esto se suma la tragedia de los civiles. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, ciudades enteras han quedado destruidas y los ataques con drones y misiles siguen dejando víctimas prácticamente todos los días. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué puede pasar ahora? Para la mayoría de los analistas, ninguno de los dos bandos está en condiciones de lograr una victoria rápida. Rusia mantiene la iniciativa en varios sectores del frente, mientras Ucrania continúa apostando por los drones, los ataques de largo alcance y el apoyo de sus aliados occidentales para equilibrar la balanza. Por eso el escenario más probable sigue siendo una guerra de desgaste, larga y costosa, en la que ninguno consigue imponerse de forma definitiva. Porque si algo ha dejado claro este conflicto, es que la llamada operación militar especial que Moscú esperaba resolver en cuestión de días, terminó convirtiéndose en una guerra que ya cambió la historia de Europa y que, al menos por ahora, parece estar muy lejos de terminar.